están de adorno los reyes, que no toman las decisiones políticas. En otros, pues los reyes tienen alguna clase de poder. Y en otros, los reyes son el poder absoluto y totalitario, ¿verdad? Pero hay una característica esencial de la monarquía constitucional. ¿Cuál es? Que el rey hereda a sus descendientes en la corona. Siempre cuando hablamos de monarquía, ustedes saben que una de las características principales de la monarquía es que el rey va a heredar a sus descendientes la corona, ¿sí? O a los que quieran. Eso es algo característico de la monarquía, ¿sí? Este título no concede ningún poder y autoridad por encima de la ley. Sin embargo, en una monarquía constitucional, a pesar que es hereditario, pues la corona, lo que ustedes quieran, siempre tienen que no ser superiores a la ley. Y existe una constitución, compañeros, y ahí se definen y delimitan las potestades de la corona que garantizan la separación e independencia de los poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Qué quiere decir esto? La monarquía constitucional, en resumidas cuentas, existe la monarquía, pero ellos no tienen el poder total. Eso es la monarquía constitucional. Y en la constitución delimita o marca los límites de hasta dónde o qué poderes tiene la corona. ¿Sí? Y siempre hay una independencia entre los tres poderes. ¿Ok? Eso es la monarquía constitucional. O sea, es una monarquía, pero que está como de adorno, que está como representativa, que tiene algunos poderes, pero no los poderes totalitarios, o no el poder político como legislativo, judicial, ¿sí? Y ejecutivo. ¿Alguien tiene alguna duda con qué es la monarquía, compañeros? La monarquía constitucional. Es una monarquía que existe, pero tiene límites en sus poderes y en sus funciones. Bueno, pueden copiar si quieren. Si alguien tiene alguna duda, puede preguntar. Lick, una pregunta acerca de lo último que dijo, ¿por qué tienen límites? ¿De por qué tienen límites las monarquías? Ajá, Porque así lo indica la constitución de cada país. No todas las monarquías tienen límites, ¿verdad? o sea que o sea, se basan de acuerdo a lo que dice la Constitución y es como unas reglas para esa monarquía. O sea, la monarquía tiene límites y los límites se los están enmarcados en la ley. Ah, ok. Ejemplos de monarquías constitucionales: Reino Unido, España, Países Bajos, Bélgica, Noruega, Dinamarca, Luxemburgo, Mónaco, Liechtenstein y Suecia. Todos esos países tienen reyes, pero tienen límites. No es que el rey sea el que se encargue del poder legislativo, judicial y ejecutivo, ¿sí? Ahora, ¿quién me da un ejemplo de una monarquía absoluta? Vamos a ver, ¿dónde existen todavía reyes así descaradamente? Y que ellos son los que mandan y ellos son todo. Bueno, número uno, compañeros, Arabia Saudita. Ahí es el rey, ¿verdad? Arabia Saudita, Brunei, Qatar, solo que en Qatar se llama el emir de Qatar. Ciudad del Vaticano. Lick, disculpe que lo interrumpa de nuevo. Ahorita que mencionó Arabia, también esos no podrían entrar también en países con dictadura. Lo que pasa es que Lo, una dictadura, recuérdese que está disfrazado de una república, ajá, ¿ya? Entonces ahí no es rey de Venezuela, es el presidente de Venezuela, pero es un dictador que se ha perpetuado en la presidencia. Lo mismo es en ajá. Cuba, lo mismo es en Venezuela, lo mismo es en Nicaragua. Entonces una dictadura está un poquito más disfrazada. Los reyes, Ah, pues ya, ya. descaradamente dicen, son reyes o son el jefe supremo, ¿verdad? Ajá, por eso podría ser que Arabia no se considera dictadura. No porque ellos dicen de una vez que son una monarquía absoluta. Ah, Bueno, ya, ya. seguimos con las características de la monarquía constitucional, compañeros. Es común que el rey cumpla funciones de actos ceremoniales, lo que les indiqué, tradicionales, representantes. Por ejemplo, a la toma de posesión de los presidentes del mundo,
¿Va el presidente de España o el rey? ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Quién me dice? El rey. Rey. El El rey. rey. El rey, ¿verdad? Entonces es como más protocolario, representativo. Pero no le excluye de las fuerzas que componen del Estado. O sea, hay algunas facultades que tiene el rey, ¿verdad? Pero no totalitario. Son formas contemporáneas de la monarquía y cuando aparecieron después del absolutismo, cuando ya la gente se hartó de tener reyes que tenían el poder supremo, ¿sí? El antiguo régimen entre los siglos XVIII y XIX. Ahí es donde empezaron a aparecer las monarquías constitucionales, donde ya le quitaban algunas fuerzas al rey, ¿sí? Entonces ya parecía que el parlamento tenía el poder de crear leyes, ya no el rey, y así se fue. ¿Qué países tienen monarquía constitucional? Gran Bretaña y el Reino Unido, Bélgica, Camboya, Jordania, Países Bajos, España, Suecia, Noruega, Tailandia, entre otros. Entonces, a ver, Evelyn Martínez, por favor, su micrófono. Evelyn Martínez, Sí, licenciado. si yo le pregunto qué es una monarquía constitucional, no es necesario que me diga la definición exacta. ¿Qué sería una monarquía constitucional? Una que siga al pie de la letra de la Constitución. Bueno, sí, pero tampoco se pase, de mucha definición mejor. No sé, Lick. Acabamos de hablar un montón de la monarquía constitucional, dígame por favor. O nada. Bueno, voy a preguntarle a 5 personas que no tienen cámara. Si no me responden 2 de 5, o sea, si me responden correctamente, incorrectamente 3 y solo 2 correctos, les voy a dejar tarea porque veo que no me están poniendo atención. Jorge Hernández, Dígame. ¿qué dijimos que es una monarquía constitucional? Una monarquía constitucional es la que está establecida en la Constitución, en la que el rey tiene cierta autoridad, pero no toda. Exactamente, muy bien, compañero, muy resumido y eventual, así es como se tiene que decir, tiene límites, ¿sí? Y solo puede hacer lo que la Constitución diga, no es que tenga el poder totalitario, eso es una monarquía constitucional. Muy bien, compañero, gracias. Vamos con el siguiente, a ver, Guillermo Martínez. Guillermo Martínez, Sí, por buenas favor. tardes, licenciado. Dígame ejemplos de monarquía constitucionales. Inglaterra, España, Noruega, Bélgica. Uf, la mayoría de la mayoría son países europeos. Pero si yo le pregunto a un país asiático, ¿cuál me diría? Tailandia. Tailandia. Tailandia, muy bien. No confundan Tailandia con Taiwán, oyeron. Por favor. ¿Ok? Si yo les pregunto cuál es el sistema de gobierno, vamos a ver. Karen Tsakitzal. Karen, por favor. Karen Tsakitzal. Karen, vamos, por favor. Ya van 2 compañeros que respondieron correcto. Si usted no responde correcto, ya va la primera incorrecta. Karen. Bueno, no está Karen. Adrián Díaz. Díganme, licenciado. Ah, no, yo creo que a usted le acabo de preguntar, ¿verdad? No me preguntó. Regina Escobar. Sí, licenciado. Dígame, por favor, ¿qué sistema de gobierno tiene Guatemala? Guatemala tiene un sistema de gobierno republicano, democrático, representativo y unitario. Muy bien, eso es lo de estado unitario, es extra, ¿verdad? Es un estado unitario porque no es un estado federal. ¿En dónde está regulado? Vámonos al artículo 140, por favor. Artículo 140 de la Constitución.
Catherine Clan, léamelo por favor, no se va a estar durmiendo, Catherine. Catherine Chan, perdón. No se va a estar durmiendo. A ver, léame el artículo 140. Muy bien, licenciado. Artículo 140, Estado de Guatemala. Guatemala es un Estado libre, independiente y soberano, organizado para garantizar a sus habitantes el goce de sus derechos y de sus libertades. Su sistema de gobierno es republicano, democrático y representativo. Siga con el 141. 141. Soberanía. La soberanía radica en el pueblo, quien la delega para su ejercicio en los organismos legislativo, ejecutivo y judicial. La subordinación entre los mismos es prohibida. A ver, aquí hay una pregunta que les van a hacer en su privado y que yo también la hago. Muchos. Le van a decir, miren, el artículo 141 dice que el pueblo delega el poder en el legislativo, en el ejecutivo y en el judicial. ¿Cómo delega el pueblo de Guatemala el poder en el organismo judicial? A ver, en el ejecutivo es fácil porque votamos directamente por el presidente. En el Congreso, o sea, el legislativo es fácil porque votamos directamente por diputados. ¿Cómo la delega el pueblo al judicial? ¿Quién me dice? A través del Les doy Congreso. un punto extra al que me responda correctamente. A través del Congreso, cuando el Congreso elige los magistrados y se me fueron los de apelaciones, ¿verdad? Ajá, muy bien. Mire, pues ese le voy a, muy bien, tiene su punto extra. Compañero, ¿quién es el órgano con más representatividad del pueblo de Guatemala en Guatemala? Es el Congreso de la República. ¿El El Congreso Congreso? de la República. Entonces, nosotros votamos por los diputados y ¿quién elige a los magistrados de salas y de corte? El Congreso de la República. Así es como la delega. ¿Entendieron? Porque ellos son los que los eligen. ¿Ya? Hay un alumno de privado que dijo, la delega porque votamos por los magistrados. Nosotros no votamos por los magistrados. Quien elige a los magistrados de sala y de corte, ¿quiénes son? De Corte Suprema de Justicia, Congreso de la República. Muy bien. Gracias, compañero Giovanni. Le vamos a dar su punto extra. Muy bien. Ahora vienen las monarquías parlamentarias. ¿Sí? Las monarquías parlamentarias, parlamento, congreso. ¿Sí? En otros países el congreso se le llama parlamento, que se divide en la cámara alta, la cámara baja, así se le llama, pero lo mismo que el congreso, ¿sí? Solo que se le llama diferente, pero para que no se confundan, las monarquías parlamentarias, compañeros, está el rey, pero aún teniendo la posición como rey o jefe de Estado, hay poderes limitados también. Pero el poder ejecutivo es ejercido por su nombre por el gobierno dirigido por un jefe de gobierno, un primer ministro o un presidente de gobierno. ¿Sí? Parecido a la constitucional, pero aquí no es el rey quien ejerce el poder de jefe de gobierno, sino que es específicamente el poder ejecutivo. No lo va a dirigir el monarca, sino va a ser un jefe de gobierno, el primer ministro o un presidente de gobierno. Es una monarquía parlamentaria. ¿Qué países tienen una monarquía parlamentaria? Bélgica, España nuevamente, Países Bajos, Reino Unido también. Pero aquí viene un país interesante que es Japón. Japón, por su parte, tiene un emperador, pero el emperador ya es más simbólico que otra cosa, ¿sí? Ahí existe un primer ministro, un presidente de Japón, quien es el que preside el ejecutivo, ¿verdad? Vemos aquí todas las monarquías, como a ustedes les gusta Europa, vamos a ver todas las monarquías europeas. Miren, ahí está Luxemburgo. El gran duque se le llama ahí el rey, no se le llama rey, sino gran duque. El Reino Unido, pues la reina Isabel, que ustedes ya las conocen. Bélgica, existe el rey de los belgas, que es el Felipe. El príncipe Alberto, ¿sí? Rey Juan Carlos de España. Bueno, ahora es otro rey, la reina Isabel ya murió, ¿verdad? Acordemos, también ya España tiene otro rey. Suecia, Noruega, Dinamarca. El rey Guillermo. Liechtenstein.
Vean todas esas monarquías ahí. Muy bien. ¿Hay Sí, alguna duda? sí, tenía una duda, otra, acerca de Turquía, porque según sé la historia, ellos tenían también un sultán. Entonces, ¿ahí qué se considera? ¿Prácticamente es una monarquía constitucional o es una monarquía absoluta? No. Ahí Turquía se considera como una república, un estado, Ah, un estado unitario y tiene parlamento. Obviamente en la anterioridad, antes en Turquía sí existía alguien que tenía el poder totalitario, pero no. De hecho, como el... Turquía es un país republicano, que es un estado unitario, tiene un parlamento también, tiene una democracia representativa, también hay un presidente, ¿sí? Ajá, Y también un parlamento. ok. Sí, que me dio la curiosidad porque como a mí me gusta mucho la historia de ese Si país, no, la verdad. si Y me entró Turquía, curiosidad, ajá, Turquía si porque estaba Turquía, el sultán escúcheme, Sulimán y todo escúcheme, eso, ¿verdad? escúcheme, Ujú. escúcheme. Si Turquía fuera una dictadura o fuera o tuviera un rey de monarquía absoluta, no fuera parte, compañera, de la OTAN. ¿Sabía usted que es parte de la OTAN Turquía? No, no sabía eso. ¿Sabe qué es la OTAN? No, La ahorita OTAN, primera vez que lo escucho. bueno, la OTAN, compañeros, es una alianza militar, ¿sí? Es una alianza militar que se llama la Organización del Tratado del Atlántico Norte, ¿sí? O se le conoce también como la Alianza Atlántica, y es una alianza militar internacional regido por un tratado. ¿Y quién es uno de los principales que pues promovió la OTAN o NATO en inglés? Estados Unidos. Qué interesante. De hecho, Ucrania quería ser parte de la OTAN, ¿verdad? Porque una vez parte de la OTAN, si tocan un territorio que sea parte de la OTAN o de la NATO, entran en guerra con todos los países en automático de la OTAN. El último país que se convirtió en miembro de la OTAN fue Suecia. ¿Cuántos estados miembros tiene la OTAN? 32 estados miembros. Está Albania, Alemania, Bélgica, Bulgaria, Canadá, República Checa, Croacia, Dinamarca, Estados Unidos, Eslovaquia, España, Estonia, Eslovenia, Finlandia, Francia, Estonia, Hungría, Islandia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Macedonia del Norte, Montenegro, Noruega. Mire, le voy a resumir. Todos los países que le tienen miedo a Rusia son parte de la OTAN. Ah, Polonia, Portugal, Rumania, Reino Unido, Suecia y Turquía. Muy bien. ¿Qué es la república, compañeros? Un sistema fundamentado en el imperio de la ley, la predominancia de una constitución nacional, la igualdad ante la ley, la llamada Estado de Derecho, es decir, un conjunto de leyes que rigen la totalidad a la población por igual y sin distinción, sin ningún tipo de condiciones. Es una república. Entonces, Guatemala es una república, ¿sí? Obviamente hay personas que quieren perpetuarse en el poder. Si no miremos el año pasado, pues, ¿sí? El partido oficial quería perpetuarse en el poder. ¿Y cómo? Descalificando a los candidatos más fuertes para que de repente a ver si continuaba el mismo partido, ¿me entienden? Entonces, la república, hay muchos países que se llaman república, la República de Venezuela, la República de Nicaragua, la República de Cuba, pero no son países con república, no son republicanos, pues no tienen nada que ver, pues solo es el nombre. Entonces, recuérdense que las dictaduras tienen que ser de hecho. ¿Qué tipos de repúblicas existen? Las parlamentarias y las presidencialistas. Las parlamentarias es las que opera un parlamento, ¿sí? Y en el del parlamento eligen al primer ministro. Entonces,
Hay dos tipos, compañeros. El primero es tipos de república. Las repúblicas presidencialistas y las repúblicas parlamentarias. Las repúblicas parlamentarias es donde el parlamento pone al presidente. Como por ejemplo el Reino Unido. Ahí el parlamento escoge al presidente, pero los ciudadanos escogen a los parlamentos, a los parlamentarios. Y las repúblicas presidencialistas, voto directo. ¿Sí? Entonces eligen directamente a un presidente en cuya investidura se delegan los poderes ejecutivos. Y no tiene nada que ver con el parlamento, o sea, no lo elige el parlamento. Lo elige directamente, se elige por voto directo. Miren, hay tanta complejidad y hay tantos sistemas. Miren, para conocer los sistemas tenemos que conocer cada gobierno porque puede ser que sea presidencialista, pero cuando usted se mete al organigrama, es un gran relajo. Les voy a poner, miren, Alemania. Miren ustedes, está el presidente de la República, aparte está el canciller, y aparte está el gobierno federal, y aparte está la dieta federal, y después hay un consejo federal, y después hay un ministro presidente y un ministro de Estado. Y después están los tribunales estatales, después están las dietas del Estado, que son elegidos por un cuerpo electoral, y estos del Estado, ¿sí? Eligen a los ministros de Estado, al ministro presidente, y eligen también a la Convención Federal, y la Convención Federal al presidente de la República. Las dietas, cuando hablamos de dietas, son las cámaras, como el Congreso. Entonces, la dieta federal elige al canciller, pero quien nomina al canciller de la República de Alemania es el presidente de la República. Imagínense ustedes qué relajo es. ¿Ya? Y el Consejo Federal elige al Tribunal Constitucional. ¿Ya? Y son dos cámaras federales. Miren ustedes todo eso, o sea, para elegir el canciller lo propone el presidente de la República, que lo elige la Cámara Federal, o sea, la dieta federal, sí, que son más o menos 598. O sea, miren qué gran problema para elegir al canciller. ¿Ya? Pero, ¿de dónde viene el poder representativo del pueblo? En general, compañeros, viene de aquí. Ellos eligen a las dietas del Estado, así se le llaman. Dietas son en alemán se llaman Landtag, ¿sí? Que son como los que eligen como el cuerpo electoral. El cuerpo electoral elige a los Landtag y ellos eligen, empiezan a elegir al ministro presidente, pero también eligen a la Convención Federal. La Convención Federal al presidente de la República, el presidente de la República nomina, después de nominarlo, lo elige la Cámara Federal, o sea, la dieta federal, el Bundestag, ¿sí? Y la Cámara Federal se divide en dos, en el Consejo Federal y la dieta federal. Y el ministro presidente elige a los ministros de Estado. Y aparte existen los tribunales constitucionales estatales, ¿verdad? Está bonito o no está bonito, ¿verdad? Entonces, complicado sí, pero es para dar una mayor representatividad y una división real del poder. ¿Alguien tiene alguna duda, compañeros? Tipos Sí, de licenciado, repúblicas. disculpen, es que en este caso no existen partidos políticos que puedan tener Bien, candidatos. pero lo hacen, eligen un cuerpo electoral y ese cuerpo electoral elige al Lansing y el Lansing elige a un ministro presidente, el ministro presidente a los ministros y ese propone a unos de la Cámara Federal, después la Cámara Federal se divide en dos y un gran relajo, ¿verdad? Ujú. Ahora hay otro tipo de repúblicas, ya vimos dos, la presidencialista que es Guatemala, ¿sí? Ya vimos la que es parlamentaria y hay una semipresidencialista. Combinan los dos modelos, o sea, hay un presidente pero también un primer ministro. Y se comparten el poder ejecutivo. ¿Ya? Y se le conoce como estado bicéfalo, o sea, con dos cabezas. Uno de ellos es Egipto.
O sea, hay dos organismos ejecutivos, imagínense ustedes. Muy bien, pueden tomarle foto.